científica que detectó bacterias similares a las que encontraron en el fentanilo adulterado, pero en otro medicamento. O sea, podría haber otro medicamento más que también tenga fentanilo, digamos, un medicamento adulterado, que no es fentanilo, otro medicamento adulterado. Tenemos a Florencia Prieto, que es la científica, la médica, que hizo la denuncia ante la ANMAT, que denunció de qué se trataba este medicamento, cuál era su sospecha, y no emitieron una alerta por este otro medicamento. Se trata de la dexametasona, que se usa, Florencia, buen día. Tengo entendido que se usa como desinflamatorio. ¿Cómo está, Florencia? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen Sí, día. la dexametasona es un corticoide muy ampliamente utilizado y reconocido, más que nada de uso inyectable, intramuscular o endovenoso. En el Bueno, caso nuestro, nos tocó vivir hace 2 años atrás un brote de 6 pacientes en las cuales pudimos al menos corroborar que se rescató esta bacteria Ralstonia, la misma bacteria que se rescató en estos casos de fentanilo contaminado, era de la misma marca que está siendo denunciada ahora. eh, a ver, ¿qué pasa con ese medicamento a partir de la denuncia? ¿Qué es lo que pasó y qué estaría pasando? Bueno, nosotros, como corresponde, cuando detectamos que la causa era un producto farmacéutico contaminado, remitimos con varias fichas a la ANMAT a través del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos, que es nuestra autoridad, digamos, inmediata superior de farmacovigilancia, y esperamos la respuesta. La respuesta que tuvimos no fue muy buena, la tuvimos en el mes de octubre, 20 de octubre del año 2023, diciendo que ellos habían analizado el producto y el producto estaba bien. A ver, Florencia, para que entendamos, la dexametasona estaba adulterada. ¿Es un medicamento también del mismo laboratorio? De la misma marca HLB, O sí. sea, HLB Pharma, otra droga. A ver si queda claro. Son bacterias también similares a las que están modificando el fentanilo en la dexametasona. ¿No se hizo nada? Con respecto a nosotros, Con respecto al medicamento, en primer lugar, porque que siguió circulando. nosotros lo que hicimos, lo que nosotros hicimos fue remitir todo el lote o sea, nosotros analizamos 5 ampollas, no analizamos el lote entero. Analizamos 5 ampollas y el resto lo asumimos como contaminado y lo enviamos, lo embalamos con la ficha de denuncia correspondiente a la ANMAT. Lo quitamos de circulación por una decisión interna del Comité de Control de Infecciones de nuestro sanatorio y se reportó a las autoridades competentes, o sea, se hizo lo que hay que hacer por los caminos correctos. ¿Cómo siguió? ¿Qué sabes de la MAT después de esto? Bueno, es lo que yo le comenté anteriormente, María Laura. Nosotros tuvimos una respuesta en el 20 de octubre del 2023 sí, diciendo que para ellos el producto estaba bien. Para ellos el producto estaba bien. Que es muy técnico lo que te voy a preguntar, pero para que la gente entienda, porque ustedes como científicos tenían esta certeza de que estaba contaminado también este producto de HLB Pharma. Sí. Nosotros encontramos una bacteria adentro de un medicamento, que ese medicamento estaba cerrado sin usar. Por ende, esa fue la causa que motivó las infecciones en nuestros pacientes. Una vez que nosotros quitamos ese producto de circulación, no tuvimos más casos. Claro. O sea que, más allá de que la prueba estaba porque encontramos la bacteria, esperábamos otra accionar, digamos, por parte del Instituto ANMAT. ¿Y cómo fue que ustedes, si digamos, en general supongo que no es costumbre revisar cada una de las ampollas, ¿verdad? Claro, los medicamentos
El médico hace una indicación, administrar tal producto. El enfermero, que es el que generalmente aplica o suministra la medicación, siempre mira, siempre se debe mirar la ampolla a ver si tiene el nombre, porque por ahí son muy similares, Claro. si el nombre es de la droga que uno está por administrar, si la fecha de vencimiento es correcta o por ahí si hay alguna cosa rara. Pero en este caso, a simple vista uno no se iba a dar cuenta, porque no es que cambiaba la coloración, no es que cambiaba el color, no había manera de que uno se pudiera dar cuenta de que ese producto estaba contaminado. Si no lo enviábamos, si no teníamos esa sospecha, no íbamos a poder nunca encontrar la causa. Por suerte pudimos determinarla y gracias a eso se frenó el brote y evitamos fallecimientos. Sí, claro. Porque, a ver, ¿en qué casos y cuánto se usa esta droga dexametasona? La dexametasona se usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo en un montón de circunstancias. En una guardia externa, en niños, en adultos, de manera intramuscular o de manera endovenosa. Es muy ampliamente utilizada. En su momento, si bien nos quedamos con un sabor amargo, pero hasta llegamos a creer que habíamos tenido mala suerte y que a nosotros nomás nos tocó ese lote, porque en realidad estamos todos conectados, en general los infectólogos en el país de una u otra forma. Incluso el trabajo, porque nos pareció muy importante, era relevante publicarlo, lo publicamos el año pasado en una revista. Tampoco cobró mucha notoriedad, o sea, como que no habría habido ningún otro caso, pensamos nosotros, y por eso también lo queríamos publicar, porque para que se siente precedentes, ¿no? Y que si a alguien le pasaba, bueno, supiera más o menos cómo actuar. Es importante decir, creo, que esto les pasó solamente con este laboratorio, lo que pone todavía más sospechas sobre el laboratorio, ¿no? Sí, lamentablemente cuando justamente en uno de los grupos de WhatsApp que estamos todos conectados, nosotros los infectólogos, una colega comenta lo del fentanilo, ahí fue cuando yo leo y coincidía el laboratorio y la bacteria. Instantáneamente me acordé de lo que nos había pasado a nosotros, cómo olvidarlo. Claro. Y lamento todo lo que está transcurriendo a toda esta gente, ¿no? Claro, ahora tu denuncia ante la MAT, lo que ustedes denunciaron, el haber sacado de circulación la dexametasona de HB Pharma, todo esto cobra un sentido mucho más grande, es mucho más importante, es un antecedente más y además toma en cuenta esto, otro medicamento, y no sabemos tampoco si van a aparecer más antecedentes, ¿no? La verdad que no sabría decirle, María Laura. En 23 años de carrera es la primera vez que me pasa, no es algo habitual, por suerte. No obstante, no es que es único en el mundo. Justamente gracias a que tuvimos que investigar, en la literatura está publicado, existen casos. Sí. El tema es que supongo yo que en esos países las autoridades de vigilancia tienen otra conducta. Ahora, ustedes que son científicos deben saber, por lo menos hipótesis, sobre cómo se contamina con una bacteria un medicamento. Y en este caso, esta bacteria en particular tiene la capacidad de habitar en ambientes húmedos y de sobrevivir en condiciones de pocos nutrientes, porque la bacteria está adaptándose en un fármaco, no tiene nutrientes. No tiene nutrientes, claro. Y entonces eso quiere decir, claro, entonces se adapta, sobrevive como puede, cambia su morfología y eso quiere decir que en los productos farmacéuticos, estando cerrados, quiere decir que eso fue en el proceso de manufactura.
Doctora, acá Gustavo Carabajal le quiere hacer una pregunta. Sí, Florencia, no hay duda que esa bacteria llegó a la ampolla de dexametasona porque se contaminó en la línea de producción. Claro, exactamente. Al menos en el lote que nosotros pudimos encontrar, los asumimos como contaminado a todo el lote. En la línea de producción porque aparece la ampolla cerrada, claramente cerrada, o sea que es la única manera en que podría suceder. Estamos, cuando nos enteramos de esto que pasó en 2023, nos parecía increíble. Estamos hablando siempre del mismo laboratorio, y cuando vos dijiste recién algo muy importante, dijiste, en otros países controlan distinto. ¿Cómo controlan en otros países? En otros países no puedo opinar mucho porque en realidad no estoy viviendo en otros países, no estoy trabajando en otros países. Pero ustedes deben saber, ¿no? ¿Cómo es el control? No, lo que corresponde, como se hace siempre de farmacovigilancia, es cuando uno detecta algo que está mal, notificarlo. Y la autoridad competente tiene que actuar en consecuencia. Entonces, me estaba refiriendo... Ahí es cuando hay que tomar... Me estaba refiriendo justamente a eso. Vos dijiste que ustedes actuaron como tienen que actuar, hacer la denuncia inmediatamente, empaquetar lo que está adulterado y separarlo, pero también dijiste a las autoridades que se los dimos no siguieron el caso. A eso me refiero. ¿Qué pasa en otros países en esos casos? A diferencia de lo que pasó acá. Claro, asumen lo que pasa, analizan el producto con un poco más de seriedad, porque estamos hablando de personas y de vidas en juego, y justamente uno está esperando la respuesta de ese instituto, porque yo no puedo estar alertando desde mi ciudad a todo el país de un lote, porque no soy la autoridad superior ni la que tiene que comandar eso. En realidad el que tiene que denunciar eso es el Instituto ANMAT. Claro, entonces después de haber hecho la denuncia y que la ANMAT ignorara el alerta, ahí se termina, se cierra la cuestión. En el caso nuestro, lamentablemente, insisto, no es que nos conformamos con la respuesta, pero es que no tuvimos otra opción. Y por suerte seguimos vigilando, seguimos detectando, digamos, en caso de que apareciera alguna bacteria similar, pero no volvimos a tenerla, por suerte. ¿Ustedes tuvieron que demostrar cuando hicieron la denuncia o tuvieron que presentar la demostración científica de que este otro medicamento estaba contaminado, Florencia? A ver, me parece... Ahí estás. Nosotros tuvimos que... yo creo que como médicos siempre abogamos al bien de la población, ¿no? Claro. Entonces, hacer el mal menor y tratar de curar o salvar las vidas de las personas. ¿Qué fue lo que nos motivó inicialmente el accionar que tuvimos en ese momento en conjunto con la farmacéutica del equipo, las bacteriólogas y las enfermeras y demás? Era la primera vez, insisto, que nos pasaba una cosa similar y lamentablemente no tuvimos una respuesta adecuada. No obstante, no nos quedamos ahí y lo publicamos. Espérate que te perdí. Y no nos quedamos ahí, publicamos abajo para que... Lo publicaron, claro, está publicado. Ahora... Un caso, otro... No, que no. Claro, no sé si decía yo que lo publicamos al trabajo científico. Sí, claro, lo publicaron en una revista. Está y hay datos. Lo que sería interesante saber es, porque te escucho muy mal, no sé si te estás moviendo, hay algún problema de señal, pero hasta ahora entonces sabemos que ya los médicos presentaron ante el ANMAT
presentaron las pruebas y presentaron la denuncia sobre la bacteria en la dexametasona. No hizo alerta, no puso alerta el ANMAT. No, y nos dijeron que descartaban el hecho, ¿viste? Sí, por eso lo dijo varias veces ya. Dijo que descartaron el hecho y eso es gravísimo. La pregunta cuando vuelva a Florencia es si esto está también remitido a la justicia, ¿no? Si está dentro del mismo expediente, pero no sé qué pasa que no la podemos comunicar. A ver, Florencia, ¿me escuchás? Florencia, sí. Buenos días. Quería saber si esto lo mandaron a la justicia o no, si lo tiene la justicia o no. Si ustedes terminan esto cuando lo publican, ¿no? Cuando lo hacen conocido. Claro, no, nosotros no dimos intervención a la justicia porque por suerte no pasó a mayores, ninguna paciente sufrió consecuencias, digamos, graves o haya fallecido por eso. Si bien no fue gratuito y demás, que tuvieron que ser operadas, quitarles los catéteres para su quimioterapia, eso retrasó su tratamiento y demás. Pero porque pensamos que fue algo aislado y que nos tocó a nosotros, pero en la justicia no está tampoco siendo citado el caso. No está el caso. Nosotros creemos que la justicia tiene que pedir este caso, tiene que estar en el mismo expediente. Y si se tratara de la opinión de los científicos, de ustedes, de los médicos, ¿qué habría que hacer ahora a esta altura? Que entiendo que tenés idea de los alcances de lo que está trayendo el fentanilo adulterado, porque se trata del mismo laboratorio, no es un tema menor esto que estamos contando ahora, porque se trata del mismo laboratorio. Sí, es el mismo laboratorio. Bueno, es más que preocupante lo que está pasando ahora, por supuesto que sí. Yo creo que es momento para que alguna autoridad salga a hablar porque la población está muy preocupada. Hay familias que perdieron familiares y hijos, amigos, esposos. Es más que preocupante y alguien tiene que salir a hablar, me parece a mí. Sí, claro, hablar y a resolver qué hacen también con el laboratorio a esta altura de las cosas, ¿no? Porque siempre estamos hablando del mismo laboratorio y un descuido que puede ser fatal. Me interesa, sabemos que hay muchos fallecidos a esta altura del paso de las semanas, pero me interesa saber si esta dexametasona con la bacteria, con la misma bacteria, hubiera seguido aplicándose, ¿habría fallecidos también? En realidad, eso no sabría cómo responder del todo, porque la diferencia es que la dexametasona se aplica por la dosis y la cantidad de la carga bacteriana. Sí. Nosotros aplicábamos tal vez una ampolla o la mitad o menos cada tanto a la persona. En el caso del fentanilo se prepara en goteo continuo varias ampollas al día, dependiendo del peso del paciente, y si la persona tiene que continuar recibiendo el fentanilo, de vuelta transcurridas esas 24 horas hay que volver a preparar esa solución de goteo continuo. Entonces la carga bacteriana, si es que las ampollas, si cada ampolla estaba contaminada, es mucho mayor de la que recibía a diario de lo que recibía con la dexametasona, ¿no? Yo creo que la diferencia en parte es esa, pero bueno, hay que dejar en lo posible aclarar a la población de que ya no hay circulando ni fentanilo ni nada de marca HLB porque la justicia ha pedido el retiro de todos estos productos. Sí, eso ya ha sido comunicado, que no está circulando. Lo que pasa es que aparecen cada vez más historias de personas que murieron por esta bacteria. Estamos hablando del mismo medicamento. Nosotros esperamos que en estos momentos nos estén viendo y esto se traslade a la justicia. No es un tema menor. Estamos hablando del mismo laboratorio. Mismo laboratorio, misma línea de producción, María Laura. Quienes pueden presentar este testimonio de Florencia Prieto ante la justicia son, por ejemplo, los abogados que representan a las familias de las víctimas.
Claro. Esto que están viendo ahora, esta nota con Florencia Prieto, el trabajo que ellos publicaron en esta revista que nadie levantó tampoco, los mails que le mandaron al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos y al ANMAT, la respuesta del ANMAT que les da diciendo que no alcanzaba para retirar las ampollas, todo eso lo puede tomar cualquier abogado de un familiar de una víctima, incorporarlo al expediente. Es muy difícil ahora saber cuáles son los principales culpables o responsables, Florencia, pero porque por un lado, como sucede con el fentanilo, el responsable primero es HLB Pharma, pero también son responsables las autoridades que no controlaron. Es así. Sí, por supuesto, porque yo, si tal vez si hubiese actuado de otra manera en su momento, en el 2023, no estaría pasando lo que está pasando ahora. ¿Y vos crees que esto, en relación a la MAT, es algo que ha ido sucediendo en los últimos años? ¿O es algo que siempre pasaba? No que haya medicamentos adulterados, pero que no sintieran los médicos, los infectólogos, los científicos en general, que en la ANMAT tenían el control adecuado. No sé, no sabría responder. Yo, la primera vez que me pasa a notificar una cosa así y encima de lo grave que era para nosotros, obtener una respuesta como la que tuvimos. O sea que no tengo palabras para... Esa fue tu experiencia es esta, claramente. Ahora por estas horas estás hablando con otros infectólogos, están hablando de esta cuestión. ¿Qué se está hablando de esto que está pasando? Porque, claro, son los mismos médicos los que lo tienen que manipular, los medicamentos, o los han manipulado los medicamentos que han sido adulterados. Es una responsabilidad muy grande y mucha angustia, entiendo, ¿no? Sí, entre nosotros los infectólogos estamos más que preocupados. A la vez tenemos que resaltar la importancia de que haya un infectólogo en cada institución de salud y un comité de control de infecciones, porque gracias a eso uno puede detectar este tipo de situaciones. El tema es que uno después se siente desamparado, no sé qué palabra, sí, qué adjetivo emplear, pero sí, esa es la mejor. Uno después, la mejor palabra. Haciendo las cosas. O sea, uno hace todo, que fue un trabajo tremendo, arduo, no dormíamos, estábamos muy preocupados, los oncólogos, los pacientes, los enfermeros, todo, no entendíamos lo que estaba pasando. Cuando finalmente encontramos el problema y lo notificamos, no tuvimos la respuesta que correspondía. Claro, porque el primer síntoma que ustedes vieron, ¿cuál fue en los pacientes? Fiebre. Fiebre alta y en el caso nuestro, sí, como tenían puesto un catéter, el catéter sí o sí siempre tiene que ser analizado. Entonces sacábamos sangre de las venas, por decirlo de una forma que se entienda, y de la sangre que viene del catéter. Sí. Y encontramos la bacteria ahí. Entonces, al encontrar esa bacteria en cuestión, que no era una bacteria que nosotros la teníamos en nuestro sanatorio, eso nos dio la pauta de que el problema estaba en otro lado. Quédate ahí mirando, porque te quiero mostrar unas placas que me parece que es importante. ¿Por qué estamos dándote esta importancia a tu testimonio 2023? Además de que lo tiene y que ahora tiene un interés renovado, porque para nosotros es muy importante saber cómo trabaja este laboratorio a esta altura. Entiendo que para el juez también va a ser importante y va a ser importante también para el Ministerio de Salud. Ahora todo toma otro cariz, pero te quiero mostrar y contar qué es lo que le pasa a la gente con esto, porque esto que ustedes sintieron y vivieron, entiendo que en una situación de emergencia, que es qué les está pasando a nuestros pacientes, toda esta cuestión, este desamparo, lo siente la gente. Hay un estudio de poliarquía que me interesa compartir con ustedes sobre lo que está pasando. Fíjense lo que le pasa a la gente. ¿Creen que los dueños de los laboratorios tienen protección política o judicial para frenar la investigación? Bueno, ahí dicen, es probable
el 69% de la gente. O sea, los dueños de laboratorios para la gente tienen protección política. En su mayoría, fíjense el número, ¿no? Casi el 70%. Pero también después preguntó Poliarquía a la gente cómo evalúa el accionar del Ministerio de Salud con el fentanilo contaminado. O sea, estamos hablando primero de la responsabilidad del laboratorio y ahora del Ministerio de Salud. Y fíjense, muy mal el 33%, mal el 31%, ahí está sumando casi lo mismo, el 64% entre todos los que dijeron mal y regular el 25%. O sea, que todo esto que vos sentís, lo sentimos todos. Esto de alguna manera está mostrando cómo para todo Florencia, tanto el laboratorio como el Ministerio de Salud tienen que dar explicaciones, tiene que haber sanciones, tiene que haber información para la gente todo el tiempo, porque en esta encuesta que es flamante, la gente dice los laboratorios son responsables, el Ministerio de Salud, el accionar del Ministerio de Salud también es responsable, y hay otra plaquita, ¿a quién considera usted más responsable? Esto para tomar dimensión, Florencia, de lo que está pasando con todo esto. Y aquí estamos viendo los porcentajes y el mayor es a todos por igual. El 29% dice son responsables todos por igual. ¿Quiénes serían todos en este caso? El laboratorio, HLB Pharma y el Ministerio de Salud. Por supuesto que es después, si le sumás a todos por igual a las autoridades del Ministerio de Salud Nacional, es muy importante lo que haga y diga el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que vos decías, Florencia? Yo te digo, sí, se sacó, pero vos decís, hay que informar mucho más. Sí, por supuesto, alguien tiene que salir a hablar y dar la cara, ¿no? Que es lo que mínimamente están todos esperando, y estamos todos esperando, como ciudadanos y como partícipes, digamos, de todo esto, de lo que está pasando. Y justamente por esto que vos decías, que es el desamparo que sufrimos. Mientras tanto, también te quiero contar, no sé si es una buena o una mala noticia, que Laura Serra nos cuenta que hay una intención en el gobierno, en el Congreso, mejor dicho, de crear, Florencia, una comisión investigadora que por ahora no se puede formar, Laura. El tema es así, María Laura. La semana pasada decíamos que se había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo con varias preguntas sobre justamente la ruta del fentanilo, las responsabilidades políticas. Esas respuestas todavía no están. ¿Qué están diciendo la oposición? Si no vienen las respuestas esta semana, en los próximos días, interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que dé las respuestas. Mientras tanto, sectores de la oposición, y te digo más, del PRO, inclusive del PRO, están empujando la creación de una comisión investigadora para investigar justamente esta cuestión del fentanilo contaminado. ¿Cuál es el problema, María Laura, para la creación de esta comisión? Los libertarios. El oficialismo no está convencido de esta comisión investigadora porque teme justamente las consecuencias políticas que pueda impactar en el gobierno nacional y sobre todo en el Ministerio de Salud, porque hasta ahora de Mario Lugones se ha escuchado poco y nada sobre las explicaciones a la hora de justamente controlar la cuestión del fentanilo contaminado, evitar, o sea, haber clausurado tardíamente la planta, el laboratorio de García Furfaro, etcétera, etcétera. Entonces, allí está la cuestión política todavía trabada por el oficialismo, que no está convencido, pero un sector de la oposición que quiere seguir adelante. Entonces, a ver, un pedido de informes que debería dar el ministro de Salud y a la vez la posibilidad de una comisión investigadora. ¿No se puede armar si los libertarios no quieren la comisión investigadora en el Congreso? El tema ¿Por el tema del número? ¿Cómo es? Mira, a ver, la comisión que debería justamente aprobar una resolución en ese sentido la preside el PRO. Vos sabés que el PRO... Sí, pero vos dijiste que el PRO está de acuerdo. Solamente... Mirá, ¿sabés quién empuja el tema? Muy loco el tema. Es Silvana Giudici, que es lugarteniente de Patricia Bullrich, una de las oficialistas
más duras, digamos, más leales al gobierno, pero que en este tema está justamente bastante decidida a seguir adelante. ¿Qué va a pasar, María Laura? Ese tema se va a tratar hoy en reunión de bloque del PRO. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, para ver qué van a hacer con el tema fentanilo, comisión investigadora, pedido de informes, bueno, etcétera. Un tema a que ver si incomoda podemos mucho. hablar con Silvana Giudice, chicos, porque tenemos te estamos mostrando, Florencia, por qué tiene una dimensión importantísima lo que nos estás contando. Después nos dirás qué pensás de todo del menú, de lo que estamos mostrando. Pero hay otros legisladores que se están moviendo para que se haga algo, se comunique, se diga. Hay un posteo en X de Marcela Campagnoli, por ejemplo. Les voy a pedir cuando lo tengan, por favor, si lo pueden mostrar. Estamos hablando de otros legisladores que están impulsando. Pablo Juliano, por ejemplo, de Democracia para Siempre, radical él. También hay proyectos de Unión por la Patria, que Silvana Giudice había dicho que el kirchnerismo no lo quería tratar. Eso de alguna manera en parte es cierto, pero hay otro sector del kirchnerismo que sí quiere empujar el tema, porque justamente están encontrándole la beta política y partidaria y electoral a la cuestión, justamente de cómo la ANMAT de alguna manera también se retrasó en los controles, la responsabilidad del ministro Lugones. Entonces quieren ir por esa beta. En cambio, Silvana Giudice Vamos a ver si la podemos llamar, chicos, a Silvana Giudice del PRO, que está motorizando esto. Exactamente, lo que pretende Silvana Giudice es no interferir en la investigación judicial que se está llevando adelante en La Plata con el juez Kreplak. Lo que quiere es investigar sobre los nexos políticos de García Furfaro con ex dirigentes kirchneristas y ex funcionarios kirchneristas. Vamos a ver los posteos. A ver, tenemos el de Marcela Campagnoli para ver. Ahí está, fíjense. Y dice, Florencia, y creo que acá vas a estar de acuerdo, aquí no hay grieta. No hay grieta aquí en ambas gestiones, la actual y la anterior tienen que dar respuesta por la negligencia o el amparo político que se le dio al laboratorio, toda vez que en 2023 se denunció ante ANMAT y este año no se efectuó la clausura pese a las deficiencias críticas detectadas. Es de lo que estás diciendo, Florencia, esto que dice Marcela Campagnoli. Claro, exactamente. Me parece que no hay grieta, ¿no? Alguien tiene que tomar... No, por supuesto. Estamos hablando de salud pública, la gravedad, Néstor, y lamentablemente en nuestro país estamos cada vez más descreídos de ellas. Estamos hablando de dos administraciones, por lo menos, con una o negligencia o complicidad en relación a los medicamentos adulterados. Estamos hablando del gobierno anterior y de este gobierno, en este caso hasta ahora, porque recién a último momento, ¿a cuándo fue, Gustavo, en mayo, ¿no? Que se tomó el 8 de mayo se sacó de circulación el lote 31202 y además se prohibió la comercialización de fentanilo marca HLB que se elaboraba en el laboratorio Ramallo, que es del mismo dueño. O sea, Florencia, aunque sea en off, si nos contestás, es importante decirlo. Recién también este gobierno toma cartas en el asunto en mayo. Estamos hablando en los dos casos de denuncias previas. No sé si me está escuchando Florencia, yo no la escucho. En el caso nuestro, o sea, sí. No, acá por las dudas se está desatando una tormenta, claro. Pero bueno, si se va a perder la señal puede ser fuerte. Conspira contra la señal te escucho. No, lo que decíamos es que lamentablemente estamos todos, los médicos infectólogos, al menos en el ámbito en el que yo me muevo, muy preocupados porque nos parece que es momento de que alguna autoridad de nuestro país a nivel superior empiece a dar alguna declaración, ¿no? Estamos hablando, porque no lo están viendo ahí en la pantalla, con Florencia Prieto. Si recién están prendiendo, Florencia Prieto es una de las médicas que denunció en 2023
un medicamento adulterado, y no estamos hablando del fentanilo, sino de la dexametasona, que presentaron la denuncia, separaron el lote, estuvieron investigando para poder encontrar esta bacteria en este medicamento por problemas, por una fiebre que tenían sus pacientes, trabajaron a sol y a sombra. Lo denunciaron en la ANMAT y no pasó absolutamente nada. Ella es la que está con nosotros hablando y estamos tratando de ver y de entender cómo puede ser que no haya una información permanente. La gente, como vos dijiste, sí, yo te pregunté cómo se sintieron ustedes, usaste una palabra que dijiste, no sé si es la apropiada, desamparado. Imagínate cómo se siente la población, ¿no? Sí, por supuesto, tal cual. Porque en realidad uno hace los pasos como corresponde y vemos que pese a eso tampoco sirvió de nada. Esa es la sensación que nos da a nosotros, ¿no? Es la sensación que tienen todos. Quiero compartir con vos cuáles son los protagonistas de los que estamos hablando, de quiénes estamos hablando. A ver, a quiénes tienen en primer lugar al dueño del laboratorio. Ahí está, Laura. Ariel García Furfaro. Efectivamente, él es el responsable de este laboratorio que hoy está bajo la luz, bajo la picota, digamos. No está procesado. ¿Vos sabés que no está procesado increíblemente? No está procesado. Ni siquiera lo llamaron a indagatoria, María Laura. Bueno, está imputado. Está sospechado nada más. Tiene previsión de salida del país y los bienes inhibidos. A esta altura de las cosas está apenas sospechado. Tenemos otro protagonista acá. El protagonista es Mario Lugones y es el ministro de Salud de la Nación, y es protagonista por varias cuestiones. Primero, porque de él depende la ANMAT, que es el organismo que tenía que controlar las fallas en la producción en general, pero además porque es el ministro de Salud, que tiene que informarle a la población. Aparte, recordemos que el ministro de Salud, Mario Lugones, es un hombre de Santiago Caputo. Es muy cercano a Santiago Caputo. En cualquier caso, de quien sea en la interna, tendría que, como dijo Florencia, haber comunicado, deberían estar comunicando muchísimo más. Y te puedo decir algo también que es muy importante. El 5 de diciembre pasado ya había un acta para clausurar el laboratorio. Sí. El lote 31202 con las ampollas contaminadas con estas dos bacterias se fabricó el 18 de diciembre. ¿Y qué pasó? Salió a la venta el 4 de enero. Recién se firmó el acta en febrero. ¿Por qué crees que se demoró esto? Bueno, son miles de preguntas. Esa era mira, si yo pudiera dar esa respuesta... Es la gran pregunta, ¿no? Ahí estamos hablando, ¿negligencia o corrupción? Es lo mismo que pasó con Florencia. Cuando Florencia Prieto le manda el mail al Colegio de Farmacéuticos de Concordia, se lo mandan a la ANMAT, ellas tenían también una alerta. Y acá no fue la única alerta. Sobre el laboratorio HLB Pharma y laboratorio Ramallo, había 139 advertencias y 125 expedientes clausuratorios. Tenía que estar cerrado. Está Agustina Vicio también entre las personajes que son protagonistas, voluntarios o involuntarios, y ahí estamos hablando de la titular de la ANMAT. ¿Desde hace cuánto tiempo es titular de la ANMAT? Desde ahora. Desde ahora este gobierno. En este gobierno, y ella advirtió sobre la deficiencia del laboratorio de Furfaro. Exactamente, estas 139 advertencias que había y las 125 expedientes clausuratorios. Tenemos al juez Creplac también, ¿no? Lo tenemos como protagonista, porque es protagonista también. Totalmente. También es protagonista el juez Creplac. Él tiene la causa, todavía no tomó indagatorias, está esperando... A ver, fue cuestionado por el gobierno. Recuerden que hubo una supuesta intención del gobierno, del Poder Ejecutivo, de recusarlo. Todavía no se presentó... Pero hubo una amenaza concreta del presidente Milei en el acto de La Plata del jueves pasado, donde, digamos, reforzó esta ofensiva que dio lugar a la respuesta del juez. Exacto. Diciéndole, presidente, no se inmiscuya en cuestiones judiciales. ¿Sabes por qué está todavía al frente de la causa? Porque los familiares de las víctimas, los abogados que representan, tengo un nombre, Adriana Francese, que es la tía de Renato, una de las víctimas del hospital italiano, María Laura, ellos dicen que no es aconsejable que el juez se aparte en esta etapa de la investigación cuando se está produciendo prueba, un peritaje clave que tiene que ver con tratar de establecer el nexo causal entre las muertes y
la contaminación en el laboratorio. Es muy importante y era importante mostrarles al juez Craig Black porque es protagonista, porque puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones el juez que está a cargo de la causa. La decisión que tiene que tomar ahora es cuál es el delito que le imputa a García Furfar y al resto de los 24 sospechados. Si es homicidio, si es estrago doloso seguido de muerte, si es un delito contra la salud pública, si es homicidio, la pena es de 8 a 25 años de prisión. A ver, por otro lado, no hay ninguna denuncia ante el Ministerio de Salud, o del Ministerio de Salud por la ANMAT, por el accionar de la ANMAT. No fue aceptado como querellante porque va a ser investigado por todo esto que está contando Florencia Prieto. ¿En la misma investigación de García Furfaro o hay alguna otra investigación? No, la misma. ¿Es la única investigación que hay? No, hay otra causa que a partir de una denuncia que presentó Patricia Bullrich en el Juzgado Federal de Sebastián Casanelo. En esa denuncia se está cuestionando si efectivamente hubo protección política del gobierno anterior, del gobierno de la gestión de Alberto Fernández, para con el laboratorio HLB Pharma y el laboratorio Ramallo. No sé qué piensan ustedes, pero acá creemos que hay que investigar al dueño del laboratorio, pero también hay que investigar, como dice Gustavo, ¿por qué no se accionó contra el laboratorio en el gobierno de Alberto Fernández y por qué no se accionó en este gobierno? Tal cual. ¿Por qué no se accionó? ¿Y Tenían por qué todo recién para en hacerlo. mayo sucedió lo que tenía que suceder antes, ¿no? Tenían todo para hacerlo. En 2023, con la denuncia que presenta Florencia Prieto y el Colegio de Farmacéuticos de Concordia, y el 5 de diciembre con la denuncia que hace la ANMAT. Tenían todo el poder, porque la ANMAT tiene poder de policía. Lo podían haber clausurado. Entonces, ¿por qué no se hizo en la gestión de Alberto Fernández y por qué no se hizo ahora? Ese es el tema. Entre los científicos entiendo que no hablan de delitos, no es su función, pero seguramente en conversaciones informales tendrán alguna aproximación. Florencia, ¿por qué suponen ustedes que esto sucedió? ¿Corrupción o negligencia? ¿Protección o ineficiencia? Y se me ocurre que debe ser una mezcla de todo eso. La verdad, yo tal vez porque estoy muy inmiscuida en el trabajo y en el estudio, yo ni siquiera conocía quién era Furfaro, ni quién era el dueño del laboratorio, ni tal vez todo lo que hay detrás. Pero me parece que sea como sea, alguien tiene que investigar y a fondo y dar cuenta de la gravedad de lo que está pasando. A esta altura me parece, Laura, que no alcanza con un pedido de informes, digo, en relación a lo que tiene que hacer la política y la dirigencia de Fue lo que el oficialismo tragedia. Estuvo dispuesto a ceder. Recordemos que este pedido de informe fue firmado por todos los bloques, por todas las fuerzas políticas. Es lo que el oficialismo cedió. Ahora, ir más allá, el oficialismo muy difícil que lo haga, hay mucha cautela y no quiere exponer a la primera línea de sus funcionarios públicos, empezando por Mario Lugones, a una investigación legislativa. Sí. Menos aún una campaña electoral, María Laura, de ninguna manera. Con lo cual, por eso es que van a... Ahora, yo te digo, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, Guarda con el tema, quizás alguien lo traiga a colación. Lo pueden llegar a traer a colación, claro, pero no está en el menú de mañana, Todavía no, pero puede haber alguien de la oposición que lo plantee. Igual me indigna que no esté en el menú, no con los diputados, en también. sí mismo, que no no. esté, que la cuestión no esté... Piensen que estamos, nosotros habíamos preparado una placa que todavía no hemos podido ver, lamentablemente, del juez Ernesto Kleplak, que entre las cosas decía que están confirmadas 87 muertes para él, pero son más. 96. Son 96. 96. Y el tema, ¿sabes cuál es, María Laura? Que van a seguir, esto es el cromañón sanitario, van a seguir subiendo la cantidad de muertes. ¿Sabes por qué? Pero si estamos hablando del pasado, ¿por qué van a seguir subiendo? Porque no se sabe todavía a cuántas personas y a cuántos pacientes le dieron ampollas del lote 31-202. No está hecha la trazabilidad. Claro. Hay centros asistenciales, hospitales, sanatorios privados, y esto me lo puede ratificar también Florencia, que no entregan las historias clínicas. Entonces, por eso es que están esperando. Mira, ¿sabes cómo subió la cantidad de muertos? La semana pasada teníamos 76. Subió a 96
porque en el juzgado recibieron las historias clínicas de otros 20 pacientes que fallecieron en el Hospital Español de Bahía Blanca, en un hospital de Formosa, un hospital de Córdoba y otro de Santa Fe. Y ahí, de un día para otro, pasaron de 76 a 96 fallecidos. Y esto va a seguir pasando. A eso me explica, a eso. Nos quedó el posteo de Silvana Giudice, que lo queremos ver porque queremos saber qué están haciendo también nuestros legisladores, qué es lo que están pidiendo y qué va a ser posible hacer. Hizo un posteo en X, Laura lo trajo a colación porque se está moviendo y ahí están viendo desde el primer momento, exacto, al recibir las noticias exacto. de las primeras muertes causadas por fentanilo adulterado, nos pusimos a disposición de las víctimas y sus familiares. No solo presentamos el proyecto de crear una comisión investigadora y un pedido de informes que ya fue aprobado. Ya fue aprobado, pero no sabemos para cuándo, ¿no? No hay fecha para que den las respuestas. Puede tardar días o puede tardar un mes o no responder. No está obligado el Poder Ejecutivo a responder los pedidos de informes. Seguimos leyendo el tuit. También presentamos 2 proyectos de ley muy importantes, escuchando cada caso sobre las omisiones y demoras que tuvieron que enfrentar las familias para obtener información de las instituciones. Esto que está diciendo Gustavo, lo que tarda la información que viene de las instituciones hospitalarias. Dice Silvana Giudice, presentamos 2 proyectos, uno para mejorar la trazabilidad de la aplicación de opioides y medicamentos de alto riesgo y la obligación de informar reacciones, eventos posteriores a los pacientes. Fíjense, esto que está contando que nos parece a todos de sentido común, Gustavo acá con nosotros, que es, los hospitales que tuvieron estos internados o que tienen las historias clínicas, las tienen que entregar, lo tiene que estar motorizando un grupo de legisladores, bueno, que todavía no lo logró motorizar. Y los familiares. Claro, por supuesto, estamos un poco solos. A ver, no te despido todavía. Te despido, pobre. Gracias por todo este rato. Fue muy, muy importante para nosotros estar hablando con vos, Florencia. Entiendo que nos estás escuchando. Tu testimonio ha sido muy importante. A ver si te puedo saludar. Millones de gracias. No te quiero perder para el saludo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Seguramente te vamos a volver a consultar. No. Se nos pierde la voz. Un abrazo grande.